Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, si estoy apareciendo, por favor avísenme. Ok. Buenas noches, bienvenidos. Perdón por la tardanza. Aquí estamos ya listos. Mi nombre es Kendi Bereche. Tengo la preciosa posibilidad del honor de compartir para ustedes la palabra de Dios en esta noche. Doy gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nos regala. Quiero hablar para ustedes de cosas que necesitamos estar enterados para poder nosotros mismos advertirnos y enseñar, instruir a nuestra descendencia de las cosas que vendrán, hacia dónde tenemos que apuntar como hijos de Dios. Me encanta la profecía y quiero enfocarme en esto, profecía bíblica, de cosas que tienen que suceder, cosas que van a suceder. Y quiero hablar de las dos resurrecciones que están en la Biblia. Este es el tema para esta noche, las dos resurrecciones. Voy a ir a Primera de Corintios. Si usted tiene su Biblia puede separar, marcar o tomar nota. Es bueno que tomemos nota y que después corroboremos todo lo que escuchamos. Que no demos por sentado todo lo que los demás dicen, sino que nosotros siempre estemos alerta. Primera de Corintios 15, la resurrección de los muertos, nos dice: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Los datos que nos da el apóstol Pablo acá son claros, pero tenemos que entenderlos en el contexto de ese momento en el que él está escribiendo. Nos habla del evangelio. Les anuncio, dice el apóstol Pablo en el primer versículo, les anuncio el evangelio que les prediqué. Muchos de nosotros hemos entendido que el evangelio comienza a partir de Mateo en adelante. Pero resulta que cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, los evangelios aún no habían sido escritos. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia aquí? Porque dice, les anuncio el evangelio que les prediqué, o sea que ya ellos tenían conocimiento. Luego dice que es el mismo que ustedes recibieron, en el cual siguen firmes. Versículo 2, por medio de este evangelio, otra vez hablando y haciendo alusión, alusión al evangelio, cuando en ese tiempo todavía no estaban escritos los evangelios. Dice, por medio de este evangelio serán salvados. Nos está hablando de una salvación a tiempo futuro. Serán salvados. Así como le dijo al carcelero, estos siervos, estos discípulos del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, a tiempo futuro. Y lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo acá, no se contradicen. Por medio de este evangelio serán salvados. Y luego da dos condiciones. Dice, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. ¿Qué significa retener la palabra? Vivirla, aplicarla. No solamente obtener la información, sino hacerla parte de nosotros, vivirla realmente. En primer lugar, versículo 3, les he enseñado lo mismo que recibí. ¿Qué es lo que había recibido el apóstol Pablo? Porque dice, les he dado exactamente lo mismo
que yo recibí. En Hechos 22, versículo 3. Voy a moverme un poquito, ustedes pueden ir tomando nota. Hechos 22, versículo 3 dice: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. Y aquí la palabra ley debería aparecer con mayúscula, porque se está refiriendo a la primera parte de la Biblia, a los 5 primeros libros de la Biblia. Esa es la ley de la que está hablando, la ley de nuestros antepasados. Y cuando el apóstol Pablo nos dice hasta el día de hoy la ley de nuestros antepasados, no se está refiriendo solamente al pueblo que tiene en su sangre herencia o linaje hebreo. Está hablando hasta nosotros. La ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy también lo sentí yo. De esta ley nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice: les he enseñado lo mismo que yo recibí. Que conforme a las Escrituras, otra vez, la palabra de Dios, entendemos que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, aún no había conocimiento, no habían sido escritos de el libro de Mateo en adelante, como tenemos nosotros en nuestras Biblias. Entonces, ¿a qué escritura se refiere? Bueno, todo lo anterior a Mateo, desde Génesis hasta Malaquías. La ley, los profetas, los escritos, todos estos son las escrituras. Conforme a las escrituras, una y otra vez encontramos en el libro de Isaías, en el libro de Malaquías, el cumplimiento que iba a ser el Hijo de Dios al venir a sacrificarse por nosotros. El apóstol Pablo fue instruido en la ley, instruido en la Torá, conforme a las escrituras, dice, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ahora, hemos recibido nosotros por una herencia católica, porque creo y supongo yo que todos venimos acá del catolicismo, que el Señor murió y desde la muerte hasta el momento que Él se levanta de entre los muertos, normalmente en el calendario aparece como jueves, viernes, sábado y domingo, el día de resurrección. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque el apóstol Pablo dice, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Vamos a ir por un momento al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Necesitamos entender primero el tiempo de la Pascua, que fue exactamente el mismo tiempo, la misma fecha que el Cordero de Dios es ofrecido por nosotros. Éxodo 12 nos habla de la Pascua. Nos dice el versículo 2, Éxodo 12:2, este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. En ese momento, y para el pueblo hebreo, el calendario no tenía nombres, ni los días ni los meses. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, Shabbat o día de reposo. Shabbat significa día de reposo, no significa sábado, significa día de reposo. Y los meses, desde el primer mes hasta el 12º mes, hasta el mes 12, sin nombres. Y el Señor dice, este mes marcará, el de la Pascua, marcará el principio de los meses. Quiere decir que la fecha, el tiempo en que se celebra la Pascua, es el primer mes en el calendario bíblico, no en el calendario judío, no en el calendario católico romano, sino en el calendario del Creador.
en el calendario de nuestro Dios. Y luego da la explicación de cómo debía hacer esa celebración de la Pascua. Tomar un animalito, un cordero de las ovejas o de las cabras, apartarlo desde el día 10 hasta el día 14, sacrificarlo entre la tarde y la noche, comer la carne asada al fuego, etc. Toda la descripción y todas las instrucciones para celebrar la Pascua están allí. El Señor se encargó de dejar la fecha y la receta de cómo se debía celebrar la Pascua. Por lo tanto, el tiempo en que el Señor, la fecha en que el Señor es sacrificado por nosotros, como el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, es exactamente en esa misma fecha. Por eso nosotros debemos tener entendimiento de las fiestas del Señor, de las celebraciones que encontramos en la ley y en las Escrituras, para luego entender el cumplimiento en los evangelios. Está todo adherido, no podemos separar una cosa de otra. Y en este caso, el apóstol Pablo nos quiere advertir acerca de la resurrección o de las dos resurrecciones. ¿Por qué digo de las dos resurrecciones? La palabra menciona dos, pero es solamente hacia una de ellas que nosotros tenemos que apuntar. El Señor, el día que es sacrificado, es considerado para el pueblo hebreo, para el pueblo de Dios, considerado como un Shabbat solemne. No importa el día que caía, si coincidía el día 14 del primer mes, primer día o quinto día o sexto día o Shabbat, ese día era un Shabbat solemne de santa convocación. Bien, él fue entonces sacrificado en un Shabbat solemne. Y luego, como dice el apóstol Pablo aquí, resucita al tercer día. Nosotros hemos entendido por error, porque hemos recibido error como herencia, hemos entendido que el Señor resucitó el primer día de la semana. No, hemos entendido que el Señor resucitó en domingo. Mis hermanos queridos, cuando esta palabra fue escrita, cuando cada uno de los evangelios fue redactado, ni siquiera existía el calendario que tenemos hoy en día. Por lo tanto, la palabra domingo no aparece. Lo que nos dice en cada uno de los evangelios, yo voy a citar solamente Juan, no voy a citar cada uno de los evangelios, solamente Juan capítulo 20, dice el primer día de la semana, es decir, se terminó el Shabbat o el día de reposo, que no se llama sábado, se llama Shabbat. Se terminó el primer día de la semana y muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. El Señor entonces es sacrificado en un Shabbat solemne y resucita al tercer día. Pero entonces, ¿qué sucedió el primer día de la semana? Fueron las mujeres al sepulcro. El Señor no resucita el primer día de la semana. Él resucita en Shabbat y espera allí. ¿Por qué les digo que espera? Este mismo pasaje nos va a dar entendimiento de esto. Juan 20. El Señor resucita en Shabbat y espera, porque Él cumplió toda la ley, cumple la ley, cada año de su vida. Nos dice aquí que María fue hasta el sepulcro, María Magdalena. ¿Cuándo? Ellos fueron a verificar el primer día, pero el Señor ya había resucitado. ¿Por qué les digo que el Señor ya había resucitado? Porque cuando llegan, la piedra ya había sido quitada. Y claro, luego el escenario impresionante, pero sin el Señor, sin el cuerpo. Él ya había resucitado. Y luego va ella, da aviso a los otros discípulos y todos llegan corriendo, ven los lienzos enrollados en una parte, en un lado, en otro. Y María, dice el versículo 11, Juan 20, 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Ese era el primer día de la semana.
¿Cómo se llamaba ese día? Se llamaba primer día de la semana. Hasta el día de hoy, en el calendario del Creador, el primer día de la semana se llama primer día de la semana. Nosotros tenemos un calendario romano, instituido por el emperador romano en el siglo XIII. Ahora dice aquí, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio que Jesús estaba allí. Por eso les digo, resucitó en el Shabbat y se quedó allí. No empezó a trabajar enseguida porque era Shabbat y ahora resulta que ella lo ve. Pero no se dio cuenta que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques. ¿Por qué le dice esto el Señor? Porque el impulso de ver a su maestro vivo, habían sufrido terriblemente al ver cómo fue azotado, cómo fue golpeado, cómo fue escupido y finalmente puesto en ese madero. El impulso de ella fue abrazar al maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a donde está mi Padre. Pero estaba allí, cerca del sepulcro. Y luego le da una orden, ve a dónde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. El Señor todavía no había subido a su Padre. ¿Para qué? ¿Cuál era la necesidad de subir al Padre? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era tan importante que ella todavía ni siquiera no lo podía tocar? Ella lo ve en el huerto. En ese mismo huerto el Señor espera porque era Shabbat. Y él no iba a hacer ningún trabajo hasta que comenzara el primer día de la semana. Igual ellos esperaron a que el Shabbat, el día de reposo, se terminara para recién ir hasta la tumba el primer día de la semana, que comienza cuando el sol se oculta y cae la noche. Allí comienza un nuevo día. No es como nosotros estamos acostumbrados, es un sistema distinto el que la Biblia nos enseña. ¿Qué hace esta mujer? El impulso de querer abrazar al Señor. Y Él le da un detalle que si nosotros no tenemos entendimiento acá, nos perdemos. ¿Por qué les digo esto? Miren lo que dice, volvemos por un ratito a 1 Corintios 15, el pasaje que leímos recién. El apóstol Pablo nos da a entender cuál es el orden de la resurrección, cómo tienen que ser las cosas. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender para transmitir a nuestra descendencia. 1 Corintios 15, versículo 21 dice, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esta palabra todos quiere decir todos. Cuando usted en la palabra de Dios encuentra la palabra todos, quiere decir todos. Cuando dice nada, quiere decir nada. Es sencillo. Y aquí nos dice en el versículo 22, 1 Corintios 15, 22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y luego nos da un orden, dice, pero cada uno en su debido orden. En primer lugar, Cristo, y ahí debe aparecer en sus Biblias una comita. En primer lugar, Cristo, coma, las primicias. Y luego dice, cuando Cristo venga, los que son de Él. Esta es la primera resurrección. Ahora, en primer lugar, Cristo es clarito para nosotros. María lo vio, ya estaba resucitado, que hasta lo quiso abrazar. ¿Y las primicias? ¿Cuáles son estas primicias? Porque dice, en primer lugar, Cristo.
Quizá en algunas versiones no dice las primicias, simplemente Cristo y después cuando Cristo venga los que son de él. En la Reina Valera del 60 dice Cristo, las primicias. Voy a ir por un momento a Mateo, capítulo 27. Mateo 27, voy a leer el 50 al 53. Mateo 27, el 50 al 53, y ustedes van a entender cuáles son esas primicias. Las primicias de la resurrección. Mateo 27, 50 dice, pero Jesús después de clamar nuevamente a gran voz entregó el Espíritu. Y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos, ojo aquí, muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. ¿Para qué? ¿Cuál era el motivo? Muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Y miren lo que sucede, la descripción que dice el 53, Mateo 27, 53. Después de la resurrección de Jesús, estos, hablando de los santos, ¿no? Estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad donde se le aparecieron a muchos. Recuerden lo que dice el libro de Hebreos, que el Hijo de Dios es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, ella había resucitado y ahora debía presentarse delante del Padre, como le dijo a María, subir al Padre y llevar la primera gavilla, llevar las primicias al Padre. Cómo el Señor fue cumpliendo cada una de las fiestas. Usted lea después Números 23 y ahí va a encontrar todas las fiestas que el Señor fue cumpliendo y las que faltan por cumplirse. Entonces subió al Padre y llevó las primicias. Entonces el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 23, cada uno en su debido orden, ¿no? Hablando de la resurrección. En primer lugar, Cristo, las primicias, y ahí hay un tiempo que parece interminable. Y después, cuando Cristo venga, los que son de él. Cuando Cristo venga. ¿Cuándo será esto? ¿Cómo será esto? Seguimos en 1 Corintios. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 51. Presten atención, les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esa es la salvación. Por eso él dice, los que retengan la palabra, los que vivan de acuerdo a los escritos, serán salvos. Y luego nos da un tremendo detalle, ¿no? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, ahí hay un detalle. Primero dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la velocidad de un parpadeo, que es el movimiento que tiene el cuerpo humano más rápido. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. ¿Qué quiere decir? Si usted leyó el Apocalipsis, habrá leído que hay trompeta 1, trompeta 2, trompeta 3, bueno, cuando suene la trompeta final. Dentro de 2 meses, actualmente estamos en el mes número 5 o en el 5º mes del calendario bíblico, no del calendario católico, ni del judío, ni de ninguna otra religión. Y el primer día del 7º mes se debe celebrar, según Números 23, con trompetas para ir adaptando el oídito de la iglesia. Esa no sabíamos. Las fiestas del Señor son sombras de cosas que deberán cumplirse, pero si la iglesia no está informada y no está cumpliendo y no está practicándolas, se las va a perder. Dice aquí, cuando suene la trompeta final, no estamos acostumbrados como latinos a escuchar trompetas, a menos que pongamos una cumbia, una salsa, no sé, cualquier otra música. Qué impresionante.
A la final trompeta, los muertos serán resucitados. Dice aquí, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Quiénes? Los de Cristo, los que son de Cristo, los que mencionó antes. Cristo, las primicias y los que son de Cristo. Dice aquí, serán resucitados estos muertos incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es la salvación. ¿Cuándo? Cuando suene la final trompeta, no en la primera trompeta, no en la segunda. Primero, la iglesia, el pueblo fiel que haya guardado, vivido, practicado los escritos, la escritura, la ley, y ha habido soportado todas las calamidades. Los que hayan quedado vivos, nos dice más adelante, los que hayan quedado vivos serán transformados, porque este cuerpo, dice, es necesario en el 53, es necesario que lo corruptible, esto que es corruptible, este cuerpo, porque cada día se va desgastando. Para los que tenemos ya a la edad adulta nos vamos dando cuenta, ¿no? Aparecen las canitas, las arruguitas y un montón de cosas que no nos gustaría mencionar ahora. Pero es un cuerpo corruptible y es necesario que este cuerpo corruptible se transforme en incorruptible. Y luego dice, y seremos transformados. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros los que hayamos quedado, quizá no nosotros, a lo mejor nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, pero tenemos que instruirlos a ellos, para que soporten las trompetas y esperen a la final trompeta, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, devorada será la muerte por la victoria. Esa es la salvación. La salvación no es lo que decimos ahora, que hemos heredado también. Hemos heredado mentiras. Haz esta oración de fe y ya sos salvo. Hemos visto tantas personas, y esto usted lo va a corroborar, tantas personas haciendo la oración de fe, la decisión de fe, pero viviendo de acuerdo al mundo, viviendo de acuerdo a sus propias creencias. Pero si ya hicieron la oración de fe, ya son salvos. No es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que los que retengan la palabra, los que vivan en obediencia. Hay requisitos por cumplir. Claro que sí. El Señor entonces resucitó, ya se cumplió esa parte. Luego subió para presentar las primicias como el sumo sacerdote delante de su Padre. ¿Quiénes son esas primicias? No sabemos. No tenemos idea. La palabra dice muchos cuerpos de santos levantaron de sus tumbas. Puedo hacer una suposición, que es solamente una suposición. Ezequiel 14:14 nos dice que si la tierra se obstinara contra el Señor y pecara contra el Señor le cortaría el abasto de pan, acabaría con hombres y animales, y en el caso de que allí viviera Noé, Daniel y Job, solo estos tres se salvarían por su justicia. Así que yo puedo suponer que entre todos estos santos que el Señor llevó y presentó como primicia delante del Padre, puedan estar ellos tres, ¿no? Noé, Daniel y Job. Y anda a saber cuántos más, porque dicen muchos. No sabemos quiénes pueden ser. Ahora, esa es la primera resurrección. Cristo, las primicias. Estamos esperando todavía a que esto corruptible se transforme en incorrupción, a que esto mortal se vuelva inmortal. ¿Cuándo sucederá? A la final trompeta. Mientras tanto, la iglesia, el pueblo del Señor, tiene que soportar todas las calamidades que vendrán, entre ellas la persecución y la muerte, porque nos dice, Apocalipsis 20, voy ahora. Apocalipsis 20. ¿Quiénes serán estos? Estos, los que son de Cristo.
Voy a leer Apocalipsis 20 del 4 en adelante. Vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. Aquellos van a recibir autoridad para juzgar. Mis queridos, jamás yo votaría por alguien para que sea juez si no conoce las leyes. Jamás el Señor le va a dar una responsabilidad de juzgar a alguien que no conoce su ley, porque el Señor no va a crear nuevas leyes para su reino cuando Él venga a reinar. ¿Para qué nos hizo reyes y sacerdotes? Para aprender la ley primero, porque después tenemos que aplicarla. Él no va a inventar una nueva ley, ya la ley fue dada, para que nosotros con anticipación vayamos aprendiéndola y practicándola, instruyendo a nuestros hijos. Que ellos la guarden, así como hacen los abogados. ¿De qué le va a servir un abogado? Haberse instruido tantos años, si no le va a servir en ese momento, a menos que conozca la ley de Dios. Nuestros hijos, ellos, es posible que el Señor los llame para juzgar. ¿Y si no conocen la ley? ¿Y si solo conocen historias del niño Jesús? Es nuestra responsabilidad como padres que nuestros hijos, que nuestra descendencia, sean de estos que dice aquí, recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio. La iglesia va a tener que pasar por esto. De lo contrario, ¿de dónde ve Juan decapitados? Son aquellos que van a pasar por la primera, la segunda, la tercera, hasta la final trompeta. Dice aquí que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en sus manos. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hacia allí debemos apuntar nosotros. A esa resurrección. Aquellos que volvieron a vivir y reinaron con Cristo, ¿dónde? ¿En el cielo? No, acá en la tierra. Durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos, nos dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. El sacerdote conoce la ley de Dios y la practica, y la vive, y la aplica a su vida, a su casa, a su familia, a su tiempo. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Las veces que hemos orado, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos pidiendo que suceda esto, que el reino milenial del Mesías se instale y que nosotros seamos resucitados, los que hayamos muerto, quizás ya de viejitos, o por la persecución. Eso oramos cada vez que oramos el Padre Nuestro. Que venga el reino del Señor y se instale y gobernemos con Él, porque desde la ley nos está avisando Él una y otra vez. Éxodo 18 y 19. Él nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes. El rey, la obligación del rey es conocer la ley y luego aplicarla. Luego obedecerla. Luego instruir a otros en esa misma ley. El Señor no va a tomar la ley que usan las naciones en este tiempo. Las leyes de la Argentina no le van a servir. La constitución política argentina, donde la Argentina aprobó ya acá el aborto y el matrimonio homosexual, ¿ustedes piensan que el Señor va a poder usar ese tipo de ley de constitución para su reino? Jamás. Él ya dio su ley. El asunto es que la iglesia está entretenida en otras cosas.
Ahora, la segunda resurrección, Apocalipsis 20, versículos 11 y 12, esta es la segunda resurrección. Hermanos, a esta no. Nosotros tenemos que apuntar a la primera. Esta dice, vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante el Señor a los muertos grandes y pequeños, a los que recibieron autoridad en la tierra y a aquellos que no, al ciudadano común. Vi ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otros más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Todo lo que nosotros hacemos es anotado en esos libros. Y todo lo que dejamos de hacer. Ahora, el asunto es que esta segunda resurrección no da opción a nada. Si usted fue alguna vez a algún juzgado o vio algún juicio por televisión, el momento en que se va a dictar la sentencia, el juez se dirige al acusado y le dice, de pie, vamos a dictar sentencia. Esto es lo que ve Juan en el versículo 12. Vi entonces de pie ante Dios los muertos grandes y pequeños. No es momento de presentar pruebas de nada. No es momento ya de justificarse. No hay más tiempo. Están allí para ser sentenciados de acuerdo a sus obras. Por eso le digo que nosotros, la iglesia, debe apuntar a la primera resurrección. Serán salvos de la segunda aquellos que hayan vivido de acuerdo a la palabra de Dios, a los escritos, a la ley. Durante mucho tiempo la iglesia evangélica despreció la ley de Dios y se enfocó solamente en el evangelio. Que el evangelio es el Señor murió, fue crucificado, murió, resucitó, listo. Eso es todo el evangelio, ¿no, mis queridos? El evangelio de salvación es vivir de acuerdo a las órdenes de Dios acá en la tierra, como reyes y sacerdotes. Vivir como reyes y sacerdotes no es vivir gastando la plata que no tengo. Es obedeciendo al que es rey de reyes y señor de señores. No crea que usted va a llegar allá después de haber entendido la ley y le va a decir al Señor, bueno, Señor, lo que pasa es que yo la ley, pero pensé que no era para mí, que estaba ahí porque era linda, para leerla, para informarnos. O pensé que era solamente para el pueblo que vivía allá en el territorio de Israel, que están siendo bombardeados a cada rato. Debemos empezar a cuidar nuestra santidad en lo que vivimos, en lo que hacemos, aún en lo que comemos, porque en la ley está escrito lo que el pueblo de Dios debe comer, debe hacer, cómo debe vivir, cómo debe comportarse para nuestra salvación. Yo dudo mucho que pueda pararme frente al trono del Señor y que Él me diga, mira, cumpliste esto que estaba ahí en la Torá, estaba en Deuteronomio, estaba en Éxodo y cumpliste esto, mira vos, no tenías que cumplirlo, estaba puesto ahí de onda. Mira vos, dejaste de comer esto de acá, dejaste de comer esto otro. No, el Señor murió en la cruz para que vos pudieras comer todo lo que... ¿Usted qué cree? ¿Se quiere arriesgar? ¿Quiere arriesgar su presente, su futuro y el de su descendencia? Ignore la ley. Póngala aparte. Lea otra cosa. Pero si usted está apuntando a reinar con el Señor estos 1000 años, comience a empaparse de la ley, de los escritos, de los profetas, y luego avance a los evangelios para vivir de acuerdo a cómo el Señor vivió y usted ser su seguidora, hacer exactamente lo que Él hizo. Eso es ser discípulo.
Hemos entendido que ir y hacer discípulos a las naciones o a los vecinos es decirle, haz la decisión de fe, haz la oracioncita esta. La gente hace la oración porque lo que quiere es salvación. ¿Y luego qué hay que cumplir? No, congrégate, ven cuando puedas. Hay mucho más. Obediencia a la palabra de Dios. Ni crea que el Señor va a venir a resucitar gente desobediente. Yo vengo hablando esto desde hace años. Gente que se congrega y no está casada y les hemos dicho una y otra vez, ¿por qué no te casas? ¿Cuál es el problema? ¿Piensas que el Señor viene por gente que se congrega o por gente que le obedece? Congregarse puede cualquiera. Ahora prende un celular y ya estás en un culto. ¿Y la obediencia? Mis hermanos queridos, 2 resurrecciones, pero debemos apuntar a la primera. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Informe esto a sus hijitos, a sus nietos, y empiece a instruirlos con la palabra de Dios. No le encargue al maestro de escuela dominical. Usted instruya a su familia cómo debe vivir. Les decía que dentro de poco se va a celebrar una de las fiestas, según Números 23, que es la fiesta de las trompetas, porque debemos ir preparándonos. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, desde que salió de Egipto, practicó la Pascua año tras año, año tras año, año tras año, año tras año, y cuando tuvieron al Cordero de Dios siendo sacrificado, no reconocieron el evento. ¿Qué nos puede pasar a nosotros si no practicamos, si no vivimos las fiestas que el Señor encargó? El apóstol Pablo se atreve a decir que nadie te juzgue, porque guardas el Shabbat, porque guardas el día de reposo. Que nadie te juzgue porque celebras las fiestas del Señor. No son fiestas en honor a la mamá ni al papá, como el día de la madre, el día del niño. De todo ha hecho el enemigo para distraer a la gente. Las fiestas del Señor, Números 23. Busque información porque está toda la información en internet. Del calendario, qué hacer. ¿Usted quiere saber qué hacer en el Shabbat para obedecer al Señor? Descanse, querido. Aquellos que tienen posibilidad, descanse. Y ese día aléjese de todo contacto, de WhatsApp, de todo, y empápese de la palabra. Ore, adore. Porque ese descanso no es en honor suyo. Dice la palabra que esa es una fiesta que se debe celebrar cada semana en honor del Señor. Cuando celebramos el Día de la Madre es en honor de la mamá. Pero eso no lo encontramos en la Biblia. Sin embargo, somos fieles y gastadores. Y las fiestas en honor del Señor, ¿por qué la iglesia las ha puesto aparte? Engañados por Satanás, pensando es solamente para los judíos. Aplique, vaya de a poquito aprendiendo. El Señor tiene mucha paciencia como lo tuvo hasta este tiempo con nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar. Que no nos encontremos de pie frente al trono porque no habrá oportunidad de más. Es ahora la oportunidad. Es en este tiempo la oportunidad. Oremos. Bendito seas tú, mi Dios. Gracias por tu palabra. Danos el valor, la valentía que necesitamos para empezar a obedecerte, para ser fieles, para ser leales contigo, para obedecer lo que dice tu palabra sin cuestionarte. Perdónanos porque como iglesia hemos cometido muchos errores y aún diciéndonos cristianos, diciéndonos iglesias, muchos hay peleados con la ley, con la Torá. Ayúdanos, Señor. Danos el valor, las fuerzas, el entendimiento, la sabiduría que tú dices que la das
abundantemente y sin reproche, para empezar a obedecer en el tiempo que tú estableciste, para no perdernos de nada, para instruir a la generación que se levantará después de nosotros y a los siguientes y a los siguientes, que ellos estén preparados para lo que vendrá. Muchos de ellos, nuestros hijitos, nuestros nietitos, nuestros bisnietitos, quizás serán perseguidos por causa de tu nombre. Pero nuestra gloria será contigo cuando estemos reinando junto a nuestro Dios, junto a nuestro Rey. Gracias, mi Padre. Bendecimos tu palabra una vez más. Bendita tu presencia en nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, porque tu advertencia siempre llega a tiempo. Aleluya. Amén. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Gracias, Stephanie, por la invitación también. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que tengan muy buena noche.